Las niñas que murieron víctimas de un incendio en la casa Hogar Seguro Virgen de la Asunción en Guatemala eran niñas provenientes de contextos difíciles, violentos, precarios. El Estado, el gobierno, estaba obligado a protegerlas mientras encontraban una mejor oportunidad para sus vidas. Lo que estas niñas encontraron fue una cárcel llena de vejaciones, llena de abusos, mismos que se materializaron en lo que se convirtió en un infierno que acabó con sus vidas. Vea usted. El siniestro ocurrió en el llamado Hogar Seguro Virgen de la Asunción, un refugio para víctimas de maltrato familiar. 38 jóvenes han resultado heridos. Desde anoche dicen que se armó no sé qué cosa adentro, le pusieron juego a una colchoneta. Los responsables de salud dicen que la cifra de las víctimas mortales puede subir. Llantos desgarrados en Guatemala. Las implicaciones y responsabilidades para el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y para el propio Estado aún no se pueden dimensionar, pero de acuerdo. Que cada entrevista, cada movimiento que pues nosotros podamos hacer, que se dé cuenta el mundo entero, las injusticias que están habiendo aquí en Guatemala. Yo creo que en todos los países, ¿verdad? Pero no como con lo que sucedió acá, que murieron 41 niñas y 15 totalmente quemadas. Y por supuesto, bajo el resguardo del gobierno. Queremos que esas gentes paguen por todo lo que hicieron y que les caiga el peso de la ley, porque no es justo lo que hicieron. ¿Cómo puede ser posible que ellos ahí van a quedar libres y las niñas van a sufrir ahí esa quemazón que estaban diciendo, pidiendo auxilio para que las salvaran y no hicieron nada? Yo pienso que todo esto no querían ellos que se supiera, ¿va? Por todo eso que estaba pasando ahí. Por eso es que pienso yo que tal vez ellos fueron que les amparon fuego a los niños, ¿verdad? Justicia es lo que quiero, porque mire que todas estas niñas que fallecieron en el Hogar Seguro se parecían como que fueran leñas, unas encima de otras ahí, pegadas, toda la ropa bien pegadas, todos sus pies bien quemados, sus manos, sus caras. Imagínense todo eso. Y yo digo, es que esos del Hogar Seguro no pudieron ser más conscientes, no pudieron tener corazón. Porque la mayoría de jóvenes que salen Comenzaba el mes de marzo de 2017. Un grupo de niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción intentó escapar de un lugar al que habían llegado por nacer en medio de circunstancias desafortunadas, rodeadas de pobreza y pandillas, sin la posibilidad de estudiar. En ese albergue, localizado en las afueras de la ciudad de Guatemala, se toparon con otros adolescentes que habían llegado ahí por razones muy diversas: maltrato intrafamiliar, abuso sexual, explotación laboral o delincuentes que tras cumplir su condena no tenían dónde vivir. 60 niñas escaparon porque la vida dentro se les había vuelto insoportable. Como castigo, fueron encerradas en el pequeño espacio donde 41 de ellas murieron quemadas y 19 quedarían con secuelas de por vida. Fue imposible soportar los más de 300 grados centígrados que las consumió. El maltrato que ellos sufrieron adentro es injusto, porque supuestamente dicen ellos hogar seguro, seguro de que les hicieron lata, seguro que las prostituyeron, seguro de que las drogaban, seguro de muchas cosas. Sí, me decía que las violaban, les daban comida con gusano,
los monitores, todos los monitores, los policías pasaban encima de ella, de las patojas más bonitas. Las abusaban sexualmente, las mujeres trabajadoras las violaban con pata de la escoba. Pues fíjese que esa casa hogar ya la habían puesto unas denuncias, varias denuncias, y nunca la cerraron. Siguieron ahí hasta que pasó todo esto. Entonces todavía sigue. Todavía tienen niños ahí y no hacen nada. Que ahí las encerraron en un cuarto, dicen. Pero yo no sé si ahí dormía mi niña. Solo sé que las encerraron en un cuarto y las dejaron con llave y no las dejaron salir. Y eso es lo que yo sé nada más. Pero hubieron muchas que hicieron mucho daño, porque ellas para mí eran como mamás, porque ellas eran las que estaban encargadas de las niñas, de velar por las niñas allá adentro, qué les estaba pasando, que tuvieran su comida, que tuvieran su vestuario, que anduvieran como unas niñas decentes, va. Entonces ellos nunca lo hicieron. Pero lastimosamente ese día no sé qué les pasó. Firmaron, porque ahí está la firma. Es que ahí están las firmas. Sí. Ahí están las firmas y dejaron a las niñas bajo la protección de las fuerzas de seguridad. Y los policías lo que saben dar es palo, pues. Y ellos lo que hicieron fue darles palo, echarles gas pimienta, entonces, y se fueron. Años antes de que ocurriera la tragedia mortal, las autoridades guatemaltecas ya habían recibido denuncias y señalamientos sobre condiciones abusivas y prácticas violatorias que sufrían decenas de niños y adolescentes dentro del albergue. Los relatos de hacinamiento, brutales golpizas, violaciones sexuales, castigos humillantes eran comunes. Habían llegado a los oídos de la Secretaría de Bienestar Social, impulsando a decenas de niñas a escapar, eligiendo la incertidumbre de la calle antes que seguir en el infierno del hogar seguro. Todo salió a la luz después del incendio. Y hasta ahora están bajo proceso judicial 5 funcionarios públicos. La pregunta es, ¿se hará justicia? El año 2015 marcó un antes y un después para la justicia guatemalteca. Marchas y protestas de los ciudadanos organizados impulsaron una cruzada anticorrupción sin precedentes que culminó con la renuncia de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y el expresidente Otto Pérez Molina, acusados de liderar una mafia de corrupción aduanera que le costó millones de dólares al erario del país. Desde entonces, como en efecto dominó, casi todo el gabinete del expresidente ha sido detenido. Cuando el pueblo de Guatemala se cansa y salimos a la calle a exigir la renuncia de la vicepresidenta de la República, no, mira, si no hubiéramos logrado la lucha de los casos de corrupción con Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina, no estuviéramos haciendo lo que hoy estamos haciendo. Antes del 2015 eso no hubiera ocurrido, pero se da cuenta, Guatemala ha hecho un parteaguas entre antes de 2015 en la actualidad. Hoy día realmente el funcionario que no cumple, valga la redundancia, con sus funciones, es obviamente materia
para poder ser procesado, ¿verdad? E investigado. Y eso yo creo que es bueno, porque hay que devolverle a la administración pública la confiabilidad y demostrar que ser funcionario público es una cuestión de honor y de méritos. Tenemos aquí una comisión de derechos humanos que actuó en favor de los menores, en favor de las víctimas, y una comisión que pidió que se juzgara, y en cambio en Jalisco tuvimos omisiones, complicidades de un organismo que estaría para defender al más desprotegido y no para proteger a las autoridades. La gente no cree, pero lo que está ocurriendo está demostrando de que el que la hace la tiene que pagar, o por lo menos tiene que ser investigado y demostrar su inocencia. El Hogar Seguro Virgen de la Asunción se fundó en 2010 durante la presidencia de Álvaro Colón. Entonces se inauguró bajo el nombre Hogar Solidario Virgen de la Esperanza. En una dolorosa ironía, en 2012 se cambió de solidario por seguro y se amparó bajo una virgen distinta. El enorme complejo enclavado en un bosque de pinos en el municipio de San José de Pínula, en principio el centro, fue creado para atender a 400 menores. Pero cuando sucedió el siniestro, vivían ahí más de 700 internos. O sea, ¿cuánto tiempo llevaba ahí en el Hogar Seguro? Ahí 15 días, lo que pasa es que estuve en una casa hogar, Esperanza del Futuro, y se escapó de ahí. Ajá, y de ahí entonces el juez no me la quiso dar, sino que la trasladó para esa casa hogar, para ese Hogar Seguro. Supuestamente que no se debería llamar Hogar Seguro, no, que ese hogar lo que deberían de hacer es cerrarlo de una vez. Ya no debería de existir ese hogar porque mire toda la tragedia que hubo. Yo quería bastante que mi hija saliera adelante, y vienen ellos y me la arrebatan. Eso fue un suicidio contra mi hija. Ha de haber sido muy duro, ¿verdad? Sí, es muy duro, que no se puede olvidar todo lo que pasó. Sí, yo la fui a visitar todavía un lunes y ella, mi niña bien contenta estaba, como ya desde este lunes que yo la iba a ver, y el viernes me la iban a dar. Y entonces ella todavía me escribió una carta y me dijo: mamita, fíjate que vamos a estar juntas, me dijo todavía. Yo ya quiero estar en la casa con ustedes, me dijo. Sí, mija, primeramente Dios, me dijo. Y todavía me dijo: mamá, estoy arrepentida de todo lo que hice, me dijo. Yo le dije: sí, mija, no te preocupes, le dije yo, lo importante es que salgas de aquí y estemos juntas, le dije. Pero ella quería estar con nosotros y ella se iba a ir donde vive mi abuela, en Zacapa. Ella se iba a ir para allá y luego la detuvieron, la andaban buscando como que era delincuente. Para llevarla para ahí, para esa casa mala muerte. Ella me dijo todavía: mamita, fíjate que hubo una mi compañera de aquí, me dijo, se escapó, fíjate, y me dijo que me fuera con ella, y ya no la hallaron a ella, me dijo que me fuera, pero yo no me quise ir porque ya va a ser mi audiencia, me dijo, ya quiero estar con ustedes y yo no quiero complicar más las cosas, me dijo todavía. Yo le decía a mi hija que estudiara y que nada le iba a pasar estudiando, yo quería que ella fuera alguien en la vida, no como yo, le decía yo que yo nunca estudié. Toda destrozada porque no era justo que a mi hija le pasara todo lo que le pasó ahí. Sí, yo comprendo a todas las mamás, porque ¿cómo es eso que otras personas le van a quitar la vida a sus hijos de uno? En 2013, el Hogar Seguro Virgen de la Asunción generó las primeras señales de alarma cuando se supo del homicidio de una niña de 13 años como resultado de un motín, precisamente ante la situación de violencia y malos tratos que ya se denunciaba en el albergue. Sin embargo, pasaron 3 años sin que se hiciera nada. Y fue hasta 2016 cuando el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura emitió 17 recomendaciones a la Secretaría de Bienestar Social y al propio albergue para mejorar las condiciones de seguridad y control en el lugar. Siendo Guatemala un país que se le ha catalogado de atrasado, subdesarrollado, ha sentado ejemplo para el mundo, porque siendo presidente en funciones y ella presidenta en funciones, ellos son apresados.
Y eso en la historia de otros países, usted lo puede ver, no ha ocurrido. Entonces nosotros sí sentimos ese orgullo de que las cosas empiezan a cambiar. Entonces, eso ha generado como mucha presión contra la fiscal general, para que ella dé marcha atrás en este proceso en contra de ellos. Yo estoy segura que hasta van a llegar a apoyarlos el día de la audiencia, pues. Justicia. Y no voy a descansar hasta que no haya justicia. Yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias. En las entrevistas se los he dicho a los medios de comunicación, que yo al Estado no le tengo miedo. Miren que a mí me da tanta, de verdad, me da tanta cólera y rabia y odio. Miren, cuando yo fui a encontrar a mi hija, desde aquí partido hasta aquí ya cocido y pelo todo quemado. Y yo digo, eso no puede ser así, esto no se puede quedar así, pues. El caso ha generado mucha presión para todos lados. Los recientes escándalos de corrupción han dejado al pueblo guatemalteco sediento de justicia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha involucrado, emitiendo medidas cautelares al gobierno de Guatemala para investigar los hechos y adoptar políticas que eviten la repetición de una tragedia similar. En junio de 2017, la Fiscalía imputó los cargos de homicidio culposo, homicidio, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, entre otros, a Harold Flores, procurador de la niñez de la Procuraduría General de la Nación, a Gloria Castro, defensora de la niñez y adolescencia de la Procuraduría de Derechos Humanos, a Julissa Chamam, jefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato en todas sus formas de la Secretaría de Bienestar Social, Luis Armando Pérez y Lucinda Marroquín, subcomisarios de la Policía Nacional Civil. Las historias que emanan de los muros del Hogar Seguro Virgen de la Asunción son sumamente oscuras y conforman un mórbido fresco de la miseria, la marginación social y el desencanto en Guatemala. Un panorama que no nos es ajeno en México o en cualquier otro país latinoamericano. Son testimonios que seguramente nadie podrá corroborar jamás, pero que dan cuenta del trato como criminales que recibían en este supuesto hogar para niños y adolescentes que ya habían vivido demasiadas tragedias, demasiado pronto. Es que las niñas no eran niñas que tuvieran, digamos, conflictos con la ley penal, pues. Que en lugar de albergue pareciera cárcel. Son unas instalaciones enormes, unas instalaciones muy grandes, unos muros impenetrables. Pareciera que estuviéramos en una cárcel de alta seguridad y no en un lugar en donde los y las jovencitas que estaban o que podían haber estado recluidos ahí tuvieran una readaptación social. Y de coraje que de todo el maltrato que le daban, ellas querían escapar. Y por eso dice que los metieron a un cuarto. Y las patojas puede ser de que tal vez ellas dirían, quemando las colchonetas, los monitores iban a tomar conciencia y sacarlos de ahí, pero lo cual no fue así, porque en lugar de eso le echaron llave. Y me dan comida chuca, me dijo, y a veces duermo en colchonetas, a veces, pero abajo no duermo en cama, a veces en las colchonetas, me dijo. Y a veces está todo húmedo, y ya tenía muchas ronchas, porque le echaban demasiado yodo a la comida, dicen las niñas que no se podía comer. Un día antes dice que no las dejaron salir, ni que las niñas se aseaban, ni que se bañaran. Y ahí se hicieron sus necesidades en ese cuarto. Entonces digo yo, ¿cómo va a ser eso que
todos los que estaban de turno ese día, miércoles 8 de marzo, pueden estar libres, gozando, comiendo, durmiendo. ¿Y nuestras hijas qué? Pudriéndose. Eso no es justo. La respuesta de la sociedad civil, de activistas e incluso de la comunidad artística ante una tragedia tan triste, innecesaria y mezquina ha sido quizá más contundente que la de los organismos gubernamentales responsables. 41 pintores se unieron a una iniciativa para crear una pieza en homenaje a cada una de las menores fallecidas. Sus sueños y su impotencia habrán quedado calcinados, pero su memoria y el recuerdo de justicia pendientes persisten. Que el gobierno tendría que haber puesto manos en el asunto y habían denuncias desde el 2010 y no le hicieron caso a las denuncias y no las denunciaban los mamás, no que eran las mismas niñas que habían estado en ese hogar donde se salían, eran ellas las que denunciaban, pero nunca hicieron caso a las denuncias de las niñas. Las patojas sí denunciaron, ellas sí denunciaron, pero no les pusieron atención, no tomaron cartas en el asunto la autoridad de aquí de Guatemala. Las patojas, las que ahora fallecieron, las niñas, así, del hogar seguro. ¿Ellas levantaron denuncia? Ellas levantaron denuncia. También les daban pastillas para dormir en las noches porque les decían que les iba a hacer mal la comida. Me imagino que por el yodo, ¿va? Pero no era así. ¿Por qué motivo la dormían en las noches? No se sabe. A una les daban pastillas, a otras no. Y esas otras niñas, pues por supuesto, las sacaban del módulo para otro lado. ¿Para dónde? No se sabe tampoco. ¿Cómo van a matar a tantas niñas? Son 43 niñas. Imagínense si usted lo había visto todo lo ocurrido, lo que quedó. Mamá, yo no me tomé la pastilla. Y había una niña que no le dieron. Y la sacaron a las 11 de la noche y la llevaron a las 3 de la mañana. Y yo me quedé despierta, esperando a mi amiga. Y le pregunté que para dónde se la habían llevado. Vino ella y le dijo, no te puedo contar. Porque si yo te comento y haces bulla, le digo, o hablas, nos va a ir mal. Y este secreto solamente yo me lo puedo llevar a la tumba y nadie más lo puede saber. Pero la niña no le dijo y ella falleció. Durante una conferencia de prensa ofrecida por los padres de las víctimas en junio de 2017, una de las madres afectadas denunció y reforzó los dichos de que agentes de la Policía Nacional Civil prostituían a las niñas albergadas en el hogar seguro. Hizo un llamado para que otros padres se unieran a los señalamientos sin miedo a amenazas o represalias. Hay funcionarios públicos detenidos, se les ha impugnado cargos y existe una posibilidad seria de que pisen la cárcel. Pero el homicidio de 41 niñas es apenas la punta del iceberg de lo que ocurría dentro de este centro. Y aún hay muchos casos que exigen justicia. Lo van a seguir haciendo y esto no es justo que siga así. Y como muchos nosotros de madres no nos levantamos, no pedimos justicia, esto va de mal en peor. Entonces yo, como digo, quiero justicia y que se haga justicia. Estoy segura que en este caso se va a lograr justicia, que al final del camino se va a lograr justicia. Después de que se dicte sentencia y haya una condenatoria, viene la de reparación digna, se llama, ¿verdad? En donde se establece ya el monto. Nos han dado una lección, y no una lección a México, una lección al mundo, una lección en donde los menores no son invisibles, en donde la justicia se aplica, la justicia es para todos. En Guatemala no hay intocables. Fíjese que ya estaba la audiencia definitiva. Mi hija falleció el 8 de marzo y me lo iban a entregar el 15 de marzo. Tienen que hacer justicia, porque las niñas, son seres humanos. Yo qué sé qué sufrimientos tuvieron para morirse de esa manera, para que se los terminaran así, quemadas.
Ya están detenidos. ¿Tú qué piensas de eso? Pues ahí que se estén, que ellos no deberían de salir de ahí, que ahí se estén porque no es justo lo que hicieron con las niñas. Yo no sé qué corazón tienen esas gentes para dejar que las niñas estuvieran pidiendo auxilio y ni siquiera las pudieron salvar. Y no es justo que ellos vayan a salir libres. Ellos tienen que tener el peso de la ley porque no. Ellos tienen que sufrir, tienen que estar ahí encerrados. Fue necesaria una tragedia en la que perdieron la vida 41 niñas y dejaron con secuelas muy graves a 19 para que el gobierno de Guatemala abriera los ojos ante los horrores que se estaban cometiendo en esa casa hogar Virgen de la Asunción. Si bien admite que no hay suficiente presupuesto para solucionar y remediar estos daños, también cabe preguntarse qué va a pasar con todos esos niños, qué va a pasar en el futuro con esos niños que no están siendo atendidos. Valga la reflexión para saber qué está pasando en nuestros albergues en Jalisco. Y esto es algo para tomarlo en cuenta.